Dios bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y amigos que nos escuchan a través de Radio Unánimes. El día de hoy vamos a compartir y a reflexionar en el Salmo 19:7. Es palabra de Dios, es palabra de vida que transforma nuestra manera de vivir, que transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón y nos alinea con los propósitos de Dios. El pueblo de Dios siempre debe estar con un oído atento a aquellas cosas que dice las Escrituras. Lo que la Biblia dice es vida para el creyente. Lo que la Biblia dice es fe para el creyente. Lo que la Biblia dice es pan, es maná que viene del cielo para todo aquel que cree. La palabra de Dios alinea nuestras vidas con aquellas cosas que Dios diseñó para que sucedan en nosotros. Escrito está que la palabra de Dios, la Biblia, lo que la Biblia dice a Dios, no volverá vacío, sino que esa palabra en sí misma es lo suficientemente poderosa para hacer que tú y yo tengamos los resultados que Dios ha prometido. Por eso es que hay que abrir el corazón, hay que permitir que la palabra de Dios moldee y transforme nuestra vida. Por eso la Escritura misma nos enseña que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y en el Salmo 19:7, que es el salmo que vamos a estar meditando hoy, es importante que contemplemos 4 puntos importantes que Dios en su palabra señala para cada uno de nosotros. El salmo dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que las 4 cosas mencionadas aquí en la palabra de Dios, las cuales nosotros siempre debemos contemplar, son las siguientes. Número 1, la palabra de Dios es perfecta. No hay margen de error en la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, lo que Dios estableció en su palabra, no está equivocado. Dios nunca se ha equivocado ni se equivocará. En la palabra de Dios no hay contradicción. Lo que tenemos que hacer es aprender a leerla en su contexto correcto. La palabra de Dios perfecciona la vida de aquellos que la ponen en práctica también. Así que la perfección de la palabra comienza a operar en nosotros cuando nosotros abrimos a la palabra de Dios el corazón. Entonces es importante que nosotros tengamos esto presente. No hay margen de error en la palabra de Dios. Nunca se ha equivocado Dios. Cuando la Biblia dice no matarás, Dios no se equivoca, ni se equivocó al decir no matarás. Todos sabemos las consecuencias que conlleva acabar con la vida de una persona. Cuando la Biblia dice no robarás, Dios no se equivocó al decirlo. Vemos las consecuencias de cuando las personas eligen ir por ese camino de estar tomando por la fuerza lo que pertenece a otros. Cuando la Biblia dice no adulterarás, vemos las consecuencias nefastas, destructoras del adulterio en la vida de las familias, en la vida de hombres y de mujeres. Dios no se equivocó, ni se ha equivocado, ni se equivocará en aquellas cosas que ha dicho, están escritas y seguirán siendo anunciadas por medio del Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque el Espíritu de Dios habla a través del pueblo de Dios, poniendo palabra viva y eficaz, poniendo palabra que es más cortante que una espada de doble filo, poniendo palabra revelada, palabra bien sazonada. La ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová. Y es por eso que usted y yo, este primer punto, nunca debemos dejar de contemplarlo. No ignore la palabra de Dios, no ignoremos aquello que Dios dice, aquello que Dios estableció. Si caminamos en la ley de Jehová,
si caminamos en lo que dice las Escrituras, esta palabra perfecta también nos perfeccionará. Lo perfecto de Dios comenzará a formarse en nuestra vida. Para que Cristo se vaya formando, el cristiano, el creyente, necesita ir poniendo en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Recuerde esto bien para que se lo pueda decir incluso a otras personas. La ley de Jehová es perfecta. Dígaselo a sus hijos, dígaselo a su esposo y dígaselo para usted mismo o para usted misma. La ley de Jehová es perfecta y es importante que incluso nosotros aprendamos a orar pidiendo este tipo de cosas que la Biblia nos enseña que están disponibles para nosotros. Estas son aquellas disposiciones de parte de Dios a las cuales nosotros tenemos acceso, pero a veces desconocemos que para nosotros esta es una necesidad. Por eso la Biblia también nos dice, la Escritura dice, nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él lo sabe y a veces nosotros no lo sabemos. Por eso es importante, no olvide este punto. La ley de Jehová es perfecta y pídale a Dios, pídale a nuestro Padre Celestial, dígaselo en oración, póngalo ahí como una petición, como un ruego, como una súplica. Señor, ayúdame a caminar en tu ley, la cual es perfecta. Ayúdame a caminar en la verdad de tu palabra. Quiero ser perfeccionado por aquellas cosas que dicen las Escrituras. Yo quiero poner en práctica y quiero ser formado por tu palabra en mi mente, en mi corazón y en toda mi forma de vida. Entonces, número 1, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y a usted y a mí no se nos debe olvidar. El siguiente punto que está establecido en este mismo versículo es que la ley de Jehová, además de ser perfecta, también convierte el alma. Entonces, lo segundo es conversión del alma, cambios. Cuando la palabra de Dios entra a la vida de una persona, no solamente a su razonamiento, sino cuando la palabra de Dios entra al corazón de una persona, esa persona empieza a experimentar cambios. Aquí la Biblia dice que la ley de Jehová, que es perfecta, también convierte el alma. O sea, va perfeccionando la vida de la persona, va mejorando a la persona, va quitando lo malo, va quitando lo deficiente, va removiendo aquellas cosas que ya no deben ser, que ya no deben estar, y va formando en esa persona un nuevo ser, le va dando una nueva manera de pensar, una nueva manera de conducirse, una nueva manera de enfrentar los asuntos de la vida. De hecho, cuando la palabra de Dios está arraigada en uno, hasta el lenguaje, la forma de expresarse, la forma de comunicarse comienza a cambiar. Así que si hay algo que la Escritura aplicada en nosotros va a traer como resultado es cambios. La palabra de Dios te transformará si la dejas entrar a tu mente y a tu corazón. Y este es un segundo punto que es bastante importante. Donde no hay palabra de Dios, no hay cambios. Donde no hay palabra de Dios, no solamente leída, sino donde no hay palabra de Dios aplicada. Porque aquí lo que la Escritura nos enseña es la importancia de poner en práctica aquello que Dios me ha dicho. Cuando vamos al libro de Santiago, ahí la Escritura dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué ser hacedor? Porque en el hacer están los resultados, porque en el ejercicio de hacer lo que Dios dice es que se van dando los cambios. Mi carácter va siendo transformado, mi persona va siendo moldeada, va siendo transformada a la manera de Dios. La palabra de Dios, además de ser perfecta, traerá cambios a tu alma. Convierte el alma, quita lo malo y pone lo bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. El tercer punto que es importante considerar y no olvidarlo es que la Escritura nos dice que también el testimonio de Jehová es fiel. Ahora bien, esto es interesante como está el planteamiento aquí en el Salmo, porque dice el testimonio de Jehová es fiel. Si hay algo que va a
traer como resultado la fidelidad a nuestra vida es tener una verdadera relación con Dios. Si usted y yo desarrollamos una relación con Dios a la manera de Dios, terminaremos siendo personas fieles. O sea, la presencia de Dios, la comunión con Dios, te convierte en una persona fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Y cuando ese testimonio está en tu espíritu, tú terminas siendo una persona fiel. Primeramente fiel a Dios y fiel en todo el orden establecido por el Creador. Fiel a tu esposo, fiel a tu esposa, fiel a tus hijos, fiel en el trabajo y fiel en todas las cosas donde estás involucrado. Comienzas a manifestar fidelidad. ¿Por qué se entiende que el Salmo nos está hablando de esto? Porque escrito está en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, en esa relación con Él testifica en nuestro interior para que nosotros caminemos fielmente como hijos de Dios. Si hay algo que va a hacer el Espíritu Santo en tu interior es darte el testimonio de cómo debes andar delante de Dios. Él va a testificar dentro de ti, va a amonestarte desde adentro, va a direccionarte desde adentro para que andes en fidelidad delante de nuestro Padre celestial, fiel a las enseñanzas de Cristo, fiel a lo que dice la Biblia, fiel en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, de conducirte, fiel en las inclinaciones de tu corazón, porque el Espíritu de Dios comienza a trabajar desde adentro. Así que el testimonio fiel del cual habla aquí las Escrituras es el testimonio dado por el Espíritu Santo en la vida del creyente, porque todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos capítulo 8, y también nos afirma claramente que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y ese testimonio es para que caminemos en la verdad, para que caminemos en rectitud, para que caminemos en obediencia, para que caminemos en sabiduría, para que caminemos en el temor de Jehová, para que caminemos con fidelidad. Así que si tienes una relación con el Espíritu de Dios, el resultado de esa relación será fidelidad, fiel a Dios en la oración, fiel en la ejecución de lo que dicen las Escrituras, fiel en agradar a nuestro Padre Celestial, fiel en la iglesia. ¿Por qué no? Se necesita tanto de la fidelidad de cada uno de nosotros en la iglesia. Se necesita que prediquemos fielmente el Evangelio de Jesucristo, no por ganancia deshonesta, no buscando título, fama o reconocimiento, sino por cuanto el Señor Jesús lo ordenó, por cuanto es un mandato, por cuanto es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, hacerlo sin interés, bendito sea Dios, sino con la finalidad de que el reino de Dios se expanda. Ser fiel en todas las cosas, alabado sea el nombre de Jesús. Esto glorifica a Dios y hace parte de la vida que debemos vivir los hijos de Dios. Y por último dice que el testimonio fiel que viene o nace de esa relación con el Espíritu Santo, porque entiéndase bien, el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, pero los hijos siempre deben estar sujetos a papá. Los hijos se sujetan al Padre Celestial. Hay muchas cosas que quizás el Espíritu Santo puede haber dicho a tu vida, pero la incapacidad de escuchar su voz, la incapacidad de someter los deseos propios, hace que nosotros vayamos por rutas que el Espíritu Santo nunca guió. Y esto es importante, desarrollar un carácter, un espíritu, una mente, un corazón fiel para la gloria de Dios. Y dice aquí también que hace sabio al sencillo. Y dice la Escritura, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que Dios también provee sabiduría, quita la simpleza, quita la torpeza,
quita la falta de inteligencia espiritual, quita la falta de entendimiento de las cosas de arriba. El Señor quita lo que estorba para poner la sabiduría que se necesita, de tal manera que nosotros podamos vivir para glorificar su nombre. Para que andemos como es digno del Señor, necesitamos recibir sabiduría de lo alto, que la ignorancia sea erradicada de nuestras vidas. Necesitamos tener presente estos 4 puntos que la Biblia nos señala: la perfección de la palabra de Dios, la conversión de nuestra alma, el testimonio del Espíritu Santo que es dado a nuestro espíritu, y para eso se necesita comunión con el Espíritu de Dios, y la manifestación de la sabiduría de lo alto para que podamos andar, para que podamos vivir como es digno del Señor. Guarda esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga, y en esta hora oro por ti en el nombre de Jesús, para que Dios, por medio del Espíritu Santo, para que nuestro Padre que nos ha concedido el Espíritu Santo ponga en ti la convicción de aquellas cosas que deben alinearse con la voluntad de Dios, que haya en ti convicción de pecado, que haya en tu vida esa convicción que te lleva a hacer la voluntad de Dios, que haya en ti, en el nombre de Jesús, a partir de ahora, un nuevo entendimiento, un nuevo corazón, transformación, cambios, que la perfección de la palabra transforme y moldee tu vida, que tú puedas levantarte como un hombre fiel, como una mujer fiel a Dios, y para la gloria de Dios sea tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo y le doy gracias a mi Padre por este tiempo que hemos estado reflexionando en su presencia. Que Dios te bendiga grandemente.